Bueno, la ponencia que viene ahora es la de David Martín Solano, que se trata de una propuesta radical a partir del sistema filosófico de Bunge. Y bueno, David Martínez es licenciado en traducción por la Universidad Valladolid desde 2007. Obtuvo la maestría en profesor de secundaria por la Universidad de La Rioja en 2010 y su doctorado en humanidades por la misma universidad desde 2019. Trabajó en academias y dando clases particulares desde 2008 hasta 2015 y además ha sido profesor de secundaria en varias ocasiones desde 2011 a 2019. Es, bien, la propuesta, como digo, es una propuesta radical desde el sistema filosófico cristiano. Por favor, David, adelante. Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias por poder participar en este congreso, en el primer aniversario de nuestro maestro Mario Bunge. Bueno, lo que quiero hacer es llamar la atención sobre una cuestión que me parece importantísima y menos atendida de lo que debiera. En algunas ocasiones, Bunge planteó una reorganización radical de su sistema filosófico, del conjunto de sus ideas y teorías. Creo que es cierto que al principio de su carrera intelectual, de manera intermitente, fue cognicista. Me refiero a que defendía que la ciencia es el único medio sensato del que disponemos para resolver los problemas intelectuales. Disculpen lo sucinto de la definición, espero que quede clara cuando vaya exponiendo las ideas centrales de esta ponencia. Sin embargo, en varios lugares de su obra, Bunge rechaza el cognicismo y hace propuestas de superarlo. Destaca la siguiente cita. Shana ideology in basic science, but watch for it everywhere. Integrate frankly your social values in applied science and technology, particularly in social technology. Esta cita es del tomo 6 del Treatise y se repite igual en Racionalidad y Realismo, de 1985. En otras dos citas de ¿Qué es filosofar científicamente?, de 2009, es consecuente con la anterior. Después de abordar un problema práctico con un enfoque científico, concluye, y cito, como nieto de un magistrado liberal y como hijo de un parlamentario progresista, no podría estar más de acuerdo. Hasta aquí la cita. Y unas páginas más adelante, cito otra vez, si izquierdista significa estar del lado de los oprimidos, pido que me declaren culpable. Y aquí acaba la cita. Como explicaré enseguida, esta cuestión, la reorganización de su sistema filosófico, parece meramente complementaria, pero es de una importancia grandísima. Me pregunto por qué Bunge no abordó esta cuestión tan fundamental. Y se me ocurren dos posibles causas. Una es que atendió muchas otras cuestiones y nunca le llegó el turno a esta. Y la otra es que sabía que para esta cuestión hace falta un insight especial, un golpe de intuición muy inspirado que indique el camino a seguir. Y esta ocurrencia nunca llegó. Por supuesto, sí tuvo ocurrencias magníficas en bastantes campos y en ellos, por tanto, postuló ideas centrales e innovadoras. Lo que voy a hacer es un resumen de la conclusión principal a la que llegué en mi doctorado y a plantear dos cuestiones. ¿Hasta qué punto está basada en la obra de Bunge? Y si él estaría de acuerdo con la ampliación que propongo de su sistema. De manera bastante resumida, lo que voy a proponer es una reorganización del quehacer intelectual en tres disciplinas. Una de ellas es el conocimiento, que se corresponde con la ciencia. Las otras dos, en cierto modo, las solicitaba Bunge, aunque atacaba con dureza las propuestas que se hacían al respecto. Muchas veces creo que el ataque era acertado, pero otras veces creo que era excesivo. Hace siglo y medio se planteó de manera definitiva uno de los problemas principales de la filosofía, a saber, si lo humano puede o no estudiarse científicamente. A quienes postulan que sí, todo lo humano se debe estudiar con la ciencia y aducen progresos en tal indagación, se oponen quienes postulan que la ciencia se queda escasa y proponen medios alternativos de estudiar y gestionar las vicisitudes de la vida humana. Los primeros acusan a los segundos de entorpecer la costosa e importante labor epistémica de las ciencias humanas. Los segundos tachan a los primeros de ciencistas y arguyen que dejan incompleto el trabajo, abocándolo al fracaso. En mi tesis pretendo demostrar que ambas facciones confunden dos cuestiones distintas y que separando las dos clases de argumentos, que hasta ahora están mezcladas, se pueden acometer ambos problemas con esperanza de éxito y desenredar el llamado problema de las dos culturas o disputa entre analíticos y continentales, que está impidiendo el progreso intelectual en una época en la que resulta más necesario que nunca.
La primera cuestión ya la he planteado en el párrafo anterior, si se debe estudiar científicamente lo humano. La segunda es si este tipo de estudio es el único posible o el único relevante. Si las demás actividades intelectuales le son complementarias o son incluso prescindibles para regir la vida propia y la vida en común. Creo que los llamados analíticos tienen razón al postular que la ciencia o episteme es el único modo de conocer y que los llamados continentales no la tienen cuando se inmiscuyen en esa labor y entremeten actividades ajenas a ella. Pero también creo que algunas corrientes alternativas a la analítica aciertan al proponer actividades intelectuales que complementan el conocimiento, reducen o evitan algunos de sus peligros y lo dotan de nuevas propiedades, que yerran quienes lo consideran el único medio racional de pensar y actuar. Para aclarar esta cuestión, propongo una gestión conceptual y terminológica, que consiste en distinguir el concepto saber del concepto conocer. Hay varias maneras de saber. Una de ellas es conocer. Esto lo explico enseguida. En mi tesis defiendo que la razón, o racionalidad si prefieren, es única, pero sus ingredientes son diversos. Sus componentes son las nociones y los sentimientos como elementos simples, o mejor dicho, como elementos de poca complejidad, y otros elementos más complejos, que en mi tesis llamo convicciones, voliciones y conaciones. Para el estudio de las nociones, desde un punto de vista neurológico, desde un enfoque neurológico, recomiendo muchísimo a Peter Gerdenfors. Disculpen que no pronuncie bien el nombre, es sueco, y he buscado en internet la manera de pronunciar su nombre, pero no lo he encontrado. Para las emociones y los sentimientos, recomiendo vivamente al portugués António Damasio. Su obra es magnífica, seguro que lo conocen, es muy conocido. Y luego la he extendido a cuestiones de la psicología como la personalidad o el yo, pero no la he extendido a estas otras cuestiones que yo considero fundamentales para mi estudio. Son las convicciones, la reordenación, el enriquecimiento del sistema de nociones con lo que llamamos valoración, con las valoraciones, esto lo explico ahora un poquito más adelante. Otro sistema u otro añadido a este sistema que sería el volicionario, las voliciones que son los deseos, los apetitos y pruritos que subyacen a ellos, las intenciones que sería un desarrollo posterior. Y tenemos luego también las conaciones que consisten en cuando en el sistema de intenciones aparecen otros entes racionales, otros animales que razonan, con los que se pretende interactuar. Volviendo a la cuestión de la que estábamos hablando, la razón funciona de una única manera, mediante la inferencia, que consiste en unir varias piezas de las clases que he dicho para formar a partir de ellas una pieza nueva, una pieza, por tanto, más compleja. Las diversas combinaciones se pueden agrupar en 3 saberes distintos. Propongo que a cada uno le corresponda una disciplina. La primera sería el conocimiento. El conocimiento, tanto gnóstico o cotidiano, como epistémico o profesional, consiste en representar la realidad, en la que el animal razonador se encuentra y con la que tiene que habérselas. Para ser eficaz, debe elaborarse solamente con nociones, en medida de lo posible. Es decir, debe depurar cuanto pueda las inferencias de todos los componentes de las otras clases. Los sistemas cognitivos, por tanto, son nocionarios, no sistemas de nociones. Por su parte, los sistemas ideológicos son conviccionarios. Están compuestos por nociones alteradas y reorganizadas, de una parte por las emociones y los sentimientos que las experiencias suscitan en el animal razonador, y de otra parte por sus deseos e intereses, sus pretensiones respecto de la realidad y de los otros seres razonadores con los que coexiste. La tercera actividad intelectual que distingo es la deliberación. Para tomar una decisión, sea en el fuero interno, sea en comunidad, hay que ofrecer argumentos, contrastarlos, ponerlos a prueba y extraer de los que prevalezcan un acuerdo, el cual consiste en el compromiso de llevar a cabo una acción o varias acciones. Pueden estar decididas por consenso, todos desean realizarlas, o por avenencia. Algunos aceptan realizarlas aunque desearían no hacerlo. Y esto mismo puede suceder en la propia persona. Uno mismo puede tomar decisiones y estar contento de la conclusión a la que ha llegado,
o puede decidir que tiene que realizar una acción aunque no le guste. Los argumentos mediante los cuales y a partir de los cuales se decide son de dos tipos, cognitivos e ideológicos, que son las otras dos disciplinas, los otros dos saberes anteriores. La disputa entre analíticos y continentales es la consecuencia de confundir las dos primeras disciplinas que he expuesto. La injerencia de cada una en las competencias de la otra deturpa gravemente el progreso intelectual. Para la ciencia solo supone un retraso, aunque en proporciones que podrían convertirse en un problema mayor. En el caso de la ideología resulta catastrófico. Las corrientes dedicadas a ella apenas han comenzado su labor, porque como ignoran su naturaleza, la buscan donde no está. Por otra parte, los ciencistas no ayudan a solucionar el problema, sino que lo agrandan. Unos niegan la ideología, así completamente, y otros la consideran un conocimiento más. Con ello consiguen desviar a los ya desviados ideólogos y, todavía peor, pelearse unos con otros por el control de una disciplina cuando en realidad hay varias disciplinas. Nos estamos dando cuenta, con alarma, de que la verdad no basta para convencer, que el conocimiento apenas altera la fuerza de los sentimientos que genera la red personal de convicciones de cada uno y la pujanza de los intereses propios. Debemos estudiar esa otra parte de la discusión y la decisión, que desempeña un papel tan fuerte. La ideología propia y la ajena han de indagarse de modo distinto del cognitivo, que tienen más componentes que las nociones que constituyen el conocimiento. El problema de las dos culturas no entorpece tanto la ciencia, que también lo hace y no poco, cuanto el estudio de la ideología. Si éste no progresa, los acontecimientos nos seguirán sobrepasando, lo cual es muy peligroso, como sabemos y quizá volvamos a saber por experiencia. Sin una adecuada labor técnica, una adecuada y distinta labor ideológica, la gestión política y la acción social seguirán montando a pelo un potro sin domar. Y bueno, esta es una exposición sencilla de mi tesis doctoral. Creo que don Mario a veces se ha opuesto a reconocer disciplinas equiparables a la ciencia y a veces ha sugerido, más o menos explícitamente, que las hay. Su obra está plagada de invectivas contra toda disciplina que intente compartir estatus con la ciencia. Pero, sin embargo, les cito una réplica a sí mismo que me parece llamativa por lo transparente que es y por lo acertado de la exposición. Está en una entrevista que le hizo Gabriel Arnaiz para la revista Philosophy and Company en marzo de 2018. Pregunta al entrevistador: entonces, ¿es la ciencia la única solución a todos nuestros problemas? Y responde Bunge, y cito a don Mario: la investigación científica se ocupa solamente de problemas del conocimiento, no trata de problemas prácticos, pero estos no se resuelven bien sin la ayuda de conocimientos científicos. Y hasta aquí la cita. La verdad es que no encuentro solución a este dilema. Las ideas que propongo son consistentes con las de Bunge y a la vez son negadas por algunos de sus postulados. Por desgracia, es tarde para plantearle esta cuestión. Me gustaría que él me hubiese dado las razones que me faltan para desempeñar del todo esta conjetura, para desestimarla del todo, o que la hubiera troceado para incorporar a su sistema los fragmentos aprovechables, o que, si me lo permiten, hubiese encontrado los argumentos necesarios para sustentarla y desarrollarla que yo no soy capaz de encontrar. Esto es lo que quería decirles. Gracias por su atención. Perfecto, David. Bueno, no, hay una pregunta a su ponencia, que es si la distinción entre conocer y saber ya se encuentra implícitamente en el Tratado de Bunge. Un proceso cognitivo es algo que opera las cogniciones, las conexiones plásticas del cerebro. No, yo no entendí muy bien, pero ahí usted sí puso. En cuanto a la primera, yo creo que no. Que cada vez que Bunge dice conocer, siempre se refiere al conocimiento científico o al conocimiento cotidiano. Eso lo aprendí de él.
completamente, y eso lo ha dicho desde sus obras fundamentales en 1960. Perdón que no cite los títulos porque al final acabé citando todos los libros por año y sé perfectamente los años, pero algunos títulos se me traban. Pero desde el principio él tenía muy clara esa distinción, pero es siempre conocimiento, es siempre un sistema de nociones, un nocionario, una representación de la realidad. La palabra saber, cuando la utiliza yo creo que como sinónimo. Aquí me podría equivocar, tendría que volver a repasar toda su obra. El problema es gravísimo. Este problema se da en inglés, pero sobre todo se da en alemán. Existe la palabra knowledge, to know, pero no existe como existe en francés, en español, en italiano, en las lenguas románicas, como existen los dos sinónimos, que por cierto en español, tanto de una manera cotidiana como de una manera técnica, profesional, se consideran sinónimos. No hay una distinción, la distinción la propongo yo. No la propongo yo, no soy el único, hay estudios sobre la discusión entre analíticos y continentales que hablan de entender y comprender. En alemán existe la palabra Wissen, de ahí viene Wissenschaft, que es ciencia, y se utiliza como sinónimos. Dilthey, que fue el que planteó este problema, el que planteó definitivamente este problema a finales del XIX, sí que inició una distinción que en hermenéutica, en la discusión entre analíticos y continentales, se ha mantenido, que es erklären, para lo que yo llamo entender, y verstehen, para lo que yo llamo conocer. Aunque realmente verstehen sería lo mismo que understanding, sería lo mismo que conocer o entender indistintamente, y erklären en alemán significa más bien aclarar o aclaración, eine Erklärung. Pero bueno, fue una intención que inició Dilthey y que luego se mantuvo siempre. Y perdón que haya dicho que la distinción entre saber y conocer la planteo yo, porque la distinción entre entender y comprender sí está planteada, además desde el principio. Yo lo que propongo es que saber sea un hiperónimo de conocer, que sería la ciencia, un hiperónimo de verstehen, understanding, que sería comprender, y luego sería hiperónimo de un concepto que todavía hay que desarrollar, la deliberación. La deliberación habría que apoyarse en filosofía en Jürgen Habermas y de la segunda escuela de Frankfurt en adelante, pero luego también en Franz van Emeren y Grotendorf, perdón por no saber cómo se pronuncian los nombres, son holandeses, con su teoría, no recuerdo ahora el nombre, pero es también sobre la deliberación, sobre los procesos de discusión y decisión. Pragmadialéctica, sobre la teoría pragmadialéctica. Es a partir de ellos y de Habermas de quienes desarrollo la disciplina que yo llamo deliberación. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, sobre los sistemas plásticos, sí, aprendí eso de Bunge, la parte plástica del cerebro, y luego no soy capaz de explicar, hice en mi tesis un esbozo, más que un desarrollo de todos estos ingredientes de la razón, llamo así, a partir de Bunge y de algunos otros conocimientos de psicología. Hice una aplicación del desarrollo de Bunge. Lo hice a todos los ontoniveles que hay, a cada uno de los cuales les corresponde una ciencia, la física, la química, el ontonivel luego biótico o biológico, luego psíquico, luego social, y yo propugno un ontonivel ético. Discuto con Bunge luego la existencia de otros ontoniveles. Discuto la existencia del ontonivel ético. Yo creo que hay una aplicación técnica artificial, que sería la aplicación técnica a cada uno de los ontoniveles. Habría una fisiotecnia, una quimiotecnia, una biotecnia, una psicotecnia, sociotecnia y moralotecnia. Pero volviendo, que me he ido de ruta, volviendo a la cuestión de los sistemas plásticos, ¿cuál era la pregunta? ¿Se había planteado? Sí. Si un proceso cognitivo es algo que altera las conexiones plásticas del cerebro. Se mencionaba más. Sí, la epistemología es una técnica que consiste en alterar los sistemas cognitivos, en alterarlo para que podamos emplearlos mejor. Sería una psicotecnia llevada al conocimiento. Bien, perfecto. Bueno, hay alguien más interesado también en esta dicotomía que se plantea en la historia de las filosofías entre analíticos y continentales. ¿Podría formular alguna forma en la cual los analíticos
¿Tendrían que aprender algo de los continentales que no podrían aprender por otra vía? Pues para su profesión, no. En mi tesis planteo que no hay una prevalencia, no hay una precedencia, perdón, entre las disciplinas, pero quizás realmente sí la hay. Lo que hacen los continentales sería la parte de la ideología. Esto, bueno, cualquier continental, cualquier hermeneuta, fenomenólogo me lo discutiría desde el principio hasta el final. No, yo creo que no estarían de acuerdo. Pero a lo que ellos creo que se dedican, esto lo desarrollo más en la tesis, sería a un estudio y gestión de la ideología, de lo que yo entiendo por ideología, que esto también es muy, muy, muy discutible y nos estaríamos demasiado tiempo aquí. Lo que yo planteo como ideología, ellos no pueden conculcar la ciencia, no están haciendo ciencia, pero jamás pueden ir en contra de un postulado científico. Sin embargo, para hacer ciencia no hay que hacer ideología previamente, y yo creo que no tienen que elaborar, que realizar ideología. Sí que tienen que tenerla en cuenta precisamente para que la ideología no entre dentro de su quehacer científico. Esto lo he discutido con otros autores, entre ellos con una de las personas que ha expuesto en este congreso, que es Gerardo I. De esto hemos discutido bastante últimamente, de si hay o no interferencia, de si hay o no injerencia. Yo creo que la distinción es nítida. Esto me lo discutió él y algunos otros compañeros, algunos otros mentores también me lo han discutido. Yo creo que no. En principio, los científicos sí que necesitan aprender ideología para su vida personal y para su vida comunitaria, igual que necesitan aprender deliberación para vivir consigo mismos y con los demás. Para su trabajo profesional, en principio, a bote pronto, digo que no. Bunge diferencia entre distintos tipos de verdades, por ejemplo, semánticas, fácticas, estéticas, entre otras. ¿Considera útil esta diferenciación? Sí, muchísimo. La cuestión de la verdad de Bunge me ha interesado muchísimo. Me declaro desde el principio incapaz de hacer esa cuestión yo solo. Cuando he trabajado la teoría de la verdad lo he hecho con ayuda de un compañero. Estuvimos dedicándole un semestre durante un día a la semana y partimos de la teoría de Bunge y de otras teorías. Voy a tratar esa cuestión después. Primero voy a abordarla desde la cuestión que he planteado aquí. Creo que cuando han hablado de la verdad, gente como Jürgen Habermas, que tiene una teoría bastante importante, y hay otras teorías de otros autores, están recogidas en un tomo muy interesante de la doctora Frapoli y del doctor Nicolás sobre distintas teorías de la verdad. Ellos hacen un tomo que las reúne, es un tomo buenísimo, muy recomendable. Yo creo que cuando esos autores hablan de la verdad, hablan de otras cuestiones distintas de la verdad científica. Aquí, en mi tesis doctoral, lo que propongo es, de nuevo, un hiperónimo, de nuevo una cuestión que las abarca todas, que sería validez. Cada una de estas disciplinas debería desarrollar un concepto de validez, una teoría de la validez de las ideas y de las teorías, de las tesis y teorías que, en un sentido laxo de la palabra, que componen sus disciplinas, porque tesis y teoría solo debería decirse en ciencia. Pero a falta de un concepto adecuado en las otras dos disciplinas, pues vamos a decir tesis-teoría. Para validar esas tesis y teorías debe elaborarse un concepto hiperónimo de validez. Luego, cada una de esas disciplinas tiene que desarrollar la validez que se aplique en sus ideas, sus conglomerados de ideas, que serían sus teorías, por así llamarlas. Verdad solo se puede decir en el conocimiento, en la cognición. Verdad solo se puede decir en ciencia. La ciencia es alética. Las otras disciplinas son analéticas, son ajenas a la verdad y la falsedad. Entonces, cuando Jürgen Habermas habla de verdad, debería hablar de validez en deliberación, y cuando otros autores, hermeneutas, fenomenólogos de otro tipo, pues deberían desarrollar una teoría de la validez aplicable al estudio y la gestión de la ideología. De la verdad solo se puede hablar en ciencia. Y sería en ese caso la famosa, la tradicional adequatio intellectum ad rem, que lo he dicho bien. Me he lanzado a decir latín cuando no lo hablo. Entonces, Bunge habla de la teoría de la verdad. Su último artículo al respecto es de 2012
de la revista Semiótica, y en sus memorias, en 2014, dice que no está satisfecho, que todavía quiere hacer más. Y no sé, no me llegó noticia de que hiciese algún estudio en firme posterior. Creo que no hay ningún título posterior. Bunge ahí distingue distintas facetas, partes de la verdad. Yo creo que cuando habla de verdad lógica, distinguiéndola de verdad fáctica, creo que, disculpen que lo diga de una manera en que no debería rogarme decirlo, creo que comete un error. Creo que la verdad lógica, lo que él llama verdad lógica, es un requisito de la verdad, es un paso previo. Primero debe cumplirse el requisito de consistencia lógica, y una vez que se ha cumplido ese requisito, ya pasamos a la verdad. Pasamos a lo que sería la comprobación, el requisito de comprobación de las tesis y de los sistemas de tesis que son las teorías. Luego no sé si hay más cosas que él llame verdad, más cosas que él llame facetas o aspectos de la verdad. Yo creo que era solo ese, la verdad lógica frente a la verdad fáctica. Si lo hay, corríjanme. Bien, buenísimo, muy claro. Y bueno, evidentemente hay varias preguntas sobre el concepto de verdad en Bunge. Creo que si quiere puede seguir contestándolas, pero me parece que van todas hacia el mismo punto, que creo que ya ha contestado, Sí, pero bueno, si otra no persona... introducen conceptos nuevos o que haya dicho, pues entonces estarán hechas. Perfecto. Sí, sí. Bueno, le preguntan si podría ofrecer algún ejemplo de casos entre conocer y saber, aunque diría que conocer es un subconjunto de saber, pero sí. Claro, conocer en este caso sería, saber en el caso de la ciencia sería conocer. Ese es un tipo de saber. Y hay otros tipos que, por ejemplo, en la cuestión de la deliberación, hay maneras de, cuando uno, por ejemplo, cuando varias personas están intentando llegar a un acuerdo, se enfrentan a un problema y ofrecen soluciones diferentes. Uno cree, un grupo de personas cree que hay una solución que debería seguirse, hay una acción que debería realizarse, hay otra persona o grupos de personas o un conjunto de personas que cree que la solución es otra, que debería realizarse acciones que no son compatibles con las anteriores. Va a haber más grupos, pero vamos a dejarlo en dos. Esas personas tienen que tienen que plantear su postura. Disculpen que se me vayan ahora los términos. Yo planteo unos términos muy concretos en la tesis. Pero bueno, ahora no me vienen las palabras a la cabeza y soy muy puntilloso con los términos. Es una cosa que decidí que es importantísima. Que me parece importantísima, perdón. Entonces, hay varias personas que plantean esas partes, esos partidos, facciones, en un sentido positivo de la palabra, plantean su postura. Para hacerlo, ofrecen argumentos. Y luego esos argumentos se pueden replicar, se pueden aducir, arguir, redarguir. La manera de hacerlo, la manera de ofrecer argumentos, la manera de luego replicarlos, se puede realizar de una manera acertada o de una manera errónea. Cuando realizan todas esas acciones, lo pueden realizar correctamente e incorrectamente. Cuando introducen un argumento o introducen una réplica, una pieza de un argumento que es cognitivo, lo pueden hacer correcta e incorrectamente. Cuando introducen un argumento ideológico, también lo pueden hacer de una manera correcta o incorrecta. Y cuando combinan unos con otros, también se puede realizar de una manera válida o de una manera inválida. A veces esto se hace a propósito, para engañar. Esto lo sabemos de sobra con las cuestiones políticas. Yo creo que esto no está estudiado suficientemente, aunque perdón por lanzarme a decirlo, porque tampoco he revisado la bibliografía de la política o de la discusión política para poder afirmarlo rotundamente, pero creo que un estudio técnico pieza por pieza como el que propongo podría ayudar a abordar esto de una manera mucho más profunda y de una manera mucho más comprobable y validable de una manera distinta a la de la ciencia.
Esto sería otra manera de saber, la manera en cómo se evalúan las discusiones. Y luego la toma de decisiones y otras partes del proceso. Esta de los argumentos y las réplicas se ve clarísimo y se ve mucho en política cómo se realizan de una manera errónea, a veces a propósito, a veces es aposta, otras veces es sin querer, fruto de sesgos o fruto de, bueno, equivocaciones. Luego habría que hacer lo mismo en ideología, pero ese es un proyecto que quiero lanzar en cuanto tenga financiación y tiempo, en cuanto pueda dedicarme a ello. Ahí habría otra pregunta, bueno, justamente sobre el último tema que estaba planteando, el tema de la ideología. Si tiene alguna propuesta, ¿sí?, para abordar adecuadamente las ideologías y si es posible superar esos sesgos ideológicos. Sí, y precisamente la manera de abordarlas evita que la gente cometa sesgos de manera involuntaria y que induzca a los demás a sesgos de manera intencionada. El punto de partida lo encontré, curiosamente, en Gadamer, Hans-Georg Gadamer, del que Bunge dijo que dialogaba maravillosamente, pero que luego cuando exponía sus teorías era fatídico. La verdad es que los libros de Gadamer son durísimos, durísimos. Y bueno, y de los hermeneutas en general. Pero bueno, de ellos se pueden sacar muchas ideas que yo creo que son muy aprovechables. De los hermeneutas recomiendo al canadiense Jean Grondin, disculpen por pronunciar mal el francés. Y luego pues hay algunos otros que no he leído todavía, pero Grondin me parece magnífico, me parece un punto de comienzo excelente. Yo critico muchísimas cosas a la hermenéutica, como he dicho antes, los hermeneutas yo creo que el 90 y pico %, si no el 100% de lo que digo, lo desestimarían, dirían que no es correcto, pero yo creo que es el punto de partida adecuado para entender la ideología. Para darle un fundamento, para darle al estudio de la ideología yo creo que tiene que tener dos fundamentos. Uno es la neurología, eso por supuesto, eso lo diríamos todos los seguidores de Bunge, discípulos suyos, por así decirlo. Yo creo que hay otro punto de partida que Bunge rechazaría de plano, que es la fenomenología. Yo creo que Husserl estuvo buscando y no encontró nunca un punto de partida objetivo y por eso cayó en el idealismo al final de su vida y de su trayectoria académica. Y creo que realizando un punto de vista subjetivista, introspectivo, pero objetivo, lo más honrado posible, no digo que Husserl no lo fuera, porque una de las cosas que nunca se le pueden achacar a Edmund Husserl es no haber sido honrado, él lo fue. La fenomenología reorganizada, reexplicada, rehecha de nuevo, me arrogo una capacidad de decir algo que no tengo porque no he leído las distintas fenomenologías grandes que hay, de Hegel, de Merleau-Ponty y de algún otro autor, esas no las he leído. He leído algunas obras ya del siglo XX-XXI de fenomenología, pero bastante poco. Bueno, yo creo que los resúmenes, epítomes, explicaciones que he leído, Husserl, de sus seguidores, de la fenomenología en general, yo creo que hay que enfocarla de otra manera. Y esta manera de enfocarla, de una manera que jamás conculque la neurología, que la complemente, sería el otro punto de partida. Como uno ve cuando el flujo de sus convicciones. Yo he dicho antes que las convicciones son nociones, son ideas que uno tiene sobre cómo es la realidad, cómo es el universo que le rodea, cómo es las cosas que existen, que están ahí, reales, cómo uno las percibe y cómo uno las valora, cómo uno las siente. El conocimiento explica cómo el mundo es. La ideología explica cómo el mundo me es, cómo el mundo es para mí. ¿Qué me suponen las cosas? Una cosa, perdón que repita la palabra cosa, una cosa es cómo son los elementos de la realidad y otra cosa es qué suponen para mí. ¿Qué siento por ellos? ¿Cómo los valoro? ¿Qué deseos e intereses tengo para con ellos? Todo eso se puede percibir, en algún momento se podrá percibir por tomografía, se podrá ver a las neuronas actuar y se podrá quizás posiblemente ver cómo se realiza.
El estudio más avanzado actual creo que es el de Carlos Yuste en Nueva York, que lo financió Barack Obama. Está mapeando el cerebro. Todo eso está todavía muy poco avanzado, pero yo creo que a finales de este siglo posiblemente se pueda saber, se pueda ver. Pero eso no es la manera de abordarlo, porque eso nos volvería robots, nos volvería androides. Uno tiene que percibir, haciendo introspección, qué es lo que está sintiendo, tiene que hacerlo de manera objetiva y luego tiene que ser capaz de influir en ello, ser capaz de dejarse moldear por los demás. Que en eso consiste el convencimiento, dejar que los otros te convenzan y convencerte tú a ti mismo. Y eso no se puede hacer de una manera científica, insisto, porque eso sería una manera robótica de hacerlo, y eso tiene que hacerse de una manera artesanal, con una arte. Arte, lo decía Gadamer, Hans-Georg Gadamer, en Wahrheit und Methode, en verdad y método. Y eso es una manera que hay que hacerlo. Volviendo a citar esta misma obra, Gadamer utilizaba dos conceptos que yo cito en mi tesis doctoral que me parecen importantísimos, que son Vorwissen, el concepto previo, el conocimiento previo que uno tiene de algo, y Wirkungsgeschichte, que es muy difícil de traducir esa palabra, que significa la historia de todos esos efectos como el flujo de esos conocimientos, de esas ideas que uno tiene, de esas convicciones, cómo las convicciones se van influyendo unas a otras, cómo las convicciones que uno ya tenía condicionan el modo en que adquiere convicciones nuevas, en que se deja convencer por los demás, en que se convence a medida que tiene experiencias en la vida, uno va cambiando sus convicciones, uno se convence de cosas. Pues Gadamer sí que metió el dedo en la llaga, dio en el clavo cuando utilizó estos dos conceptos. Como los Vorwissene, las convicciones previas condicionan la entrada de nuevas convicciones, su alteración, y cómo eso es un flujo, es una masa que va influyendo, y la propia historia de esa masa de convicciones, influye en los caminos que va a tomar después, en cómo uno va a dejarse convencer por la experiencia, por sí mismo o por los demás. Entonces, esa creo yo que es la manera en la que se debe estudiar y en la que se debe elaborar una gestión de la ideología. Esa es una cosa a la que me gustaría dedicar mi vida en los próximos años, pero de momento me falta financiación. Me estoy dedicando a la enseñanza secundaria. Lo estoy haciendo de momento de manera interina, de manera itinerante. He estado enseñando en Aragón, he estado enseñando en La Rioja, ahora estoy en Canarias y espero estar a finales de este curso, próximos del que viene, en Castilla y León. Para ganarme la vida en cuanto pueda, me gustaría lanzar un estudio, lanzar una propuesta de estudio y gestión de la ideología. Bien, buenísimo. Otra de las preguntas que surgieron es por qué se asume, digamos, no me queda claro que usted haya asumido eso, pero ¿por qué asume que los científicos para aprender de ideología tienen que estudiar a los continentales? Si no existen algunas otras fuentes más fértiles sobre ese tema. Me imagino que está preguntándose acerca de si hay estudios científicos de la ideología. Sí. Podría haberlos. Vamos a ver esto, cómo se puede enfocar. Sí, la sociología debe ser científica. Luego se puede hacer técnica, pero viene siendo lo mismo, viene siendo conocimiento y sociología y sociotecnia. Tanto el estudio como la gestión de la sociología debe hacerse de una manera científica. Cuando digo científica, incluyo siempre la técnica, y esto también lo aprendimos todos los que estamos aquí de Bunge. Esto desde el principio, desde 1960, lo dejó bien claro, lo mantuvo hasta el final. Creo que es muy acertado esa distinción y esa hermandad entre la ciencia y la técnica. La sociología sucede, y en la sociología la ideología es fundamental. Entonces se puede estudiar cómo la ideología influye en los grupos humanos, en las comunidades, y cómo eso sucede, cómo eso va evolucionando. Se podría hacer eso de una manera... ¡Ay, se me van las palabras! De una manera estática y de una manera en flujo. No me vienen ahora las palabras que aprendimos todos nosotros de Saussure. De una palabra estática y de una manera estática y de una manera histórica.
y también de una manera técnica para hacer una gestión de ello. Luego, la historia es un caso de una disciplina muy, muy curioso, porque en principio la historia es científica. La historia es nada más que el estudio diacrónico, ahora me viene la palabra, quería decir un estudio sincrónico y diacrónico. La historia en principio es el estudio diacrónico de la sociedad, de las sociedades humanas, de las protosociedades que hay en otras especies, y se puede hacer una historia de ello. La historia humana es complejísima, es increíblemente compleja, pero no deja de ser una ciencia. Sin embargo, la historia es una de estas disciplinas que ayudan a producir convencimiento, a convencer a otras personas. Entonces podría tener un papel en el estudio y la gestión de la ideología. Es un caso muy, muy, muy especial. No veo disciplinas que sean híbridas, salvo la historia. Es decir, el estudio de la ideología sí lo puede realizar la ciencia cuando hace sociología, tanto sincrónica como diacrónica, pero luego la ideología se debe estudiar de otra manera. Esa manera, esa arte del convencimiento. Esa sería mi respuesta a la cuestión. Perfecto. Una de las preguntas que yo también yo tendría en realidad cuenta propia es de qué modo también se puede fagocitar esta distinción entre analíticos y continentales. Creo que Bunge, la propuesta de Bunge me parece una propuesta superadora, digamos, de estas dos corrientes, y ha habido otras investigaciones, por ejemplo, creo que el autor es Bernard, del año 96, que ha tratado esta distinción como incluso espuria, ¿no? Porque me parece como comparar autos hechos en Japón con autos 4x4, una cosa así. ¿De qué modo cree usted que también se podría fagocitar esta distinción? No he escuchado el nombre del otro autor. Creo que se llama Bernard, el apellido. No me acuerdo del apellido ahora, pero Bernard. Pues no sé. Disolverla es una opción. Siempre los problemas se pueden solucionar o resolver si uno quiere hacer la distinción, si no solamente solucionar. Se pueden disolver, que es aquello que decía, pues creo que era Wittgenstein el que más, pero había otros autores, que es demostrar que no existe tal problema. Y luego se puede posponer, se puede soslayar, y creo que no había otra cosa que se pudiese hacer con los problemas. Me parece que eran las 5 cosas. La propuesta, entonces, parece que de este autor es disolver el problema, demostrar que no existe. Yo creo que sí, he escuchado esa opción, me parece que no la hay. Creo que, por lo que he dicho, en el discurso, creo que sí que existe el problema y sí que es un problema y que además es grave. No me he explayado en la cuestión y no sé si podría hacerlo ahora. En principio, permítame que diga de manera simple y tajante que sí que existe. Creo que Bunge sí que, bueno, no sé si proponía realmente que lo hubiera. A mí Bunge, al principio sobre todo de su obra y por lo tanto de su trayectoria intelectual, me parece que lo solucionaba de una manera pues tajante y drástica, diciendo que los analíticos tenían razón y los continentales no. Los ha atacado furibundamente y en muchos casos con razón. Hay muchas cosas de Heidegger y de otros autores que no hay donde cogerla. A Hegel no lo conozco directamente. Apenas he leído cosas suyas, casi todo han sido epítomes, han sido resúmenes, han sido digestiones de su obra y no sabría criticarlo. Pero bueno, son autores muy criticables. También los critica mucho el ponente final de hoy, el admirado Gustavo Romero. Y bueno, no puedo rebatirlos en esas cuestiones. En críticas que hiciesen a Gadamer sí que los criticaría, no en muchas cuestiones, que sí que también es criticable. Pero bueno, decir que totalmente están equivocados. Yo creo que están equivocados cuando se quieren meter, como digo en el discurso, cuando se quieren meter en el trabajo de la ciencia. Ahí yerran completamente, es un
es un error, además es un problema, entorpecen, equivocan a la gente, desvían recursos, es un problema muy grave. No son un problema como los posmodernos. El problema de la posmodernidad es gravísimo y estoy 100% de acuerdo con Bunge. Ya creo que el 100% de la modernidad de los posmodernos es un error grave. Está desperdiciando mentes fabulosas, está desperdiciando tiempo, esfuerzo, dinero, y a ello creo que Bunge ha dedicado mucho tiempo a criticarlos, lo ha hecho con razón. Hay otras obras que son muy recomendables. La que yo más recomiendo es Hygge Superstition. Es una obra muy bien escrita, además, me gusta mucho, y yo creo que remata todo lo que el profesor Bunge nos enseñó muy acertadamente contra ellos. Pero en el caso de los continentales yo creo que hay cosas salvables y yo creo que esas otras disciplinas que propongo demuestran que existe la discusión, que existen otras cosas que la ciencia, que esos ataques a la ciencia que fueron erróneos estaban basados en una idea que sí que era acertada, que es que hay otras disciplinas que se están desatendiendo y se están desatendiendo porque la gente prestaba demasiada atención a la ciencia y porque la ciencia quería coparlo todo. La ciencia es total, pero la ciencia no es absoluta, la ciencia no puede decidir todas las cuestiones de la vida humana, todos los problemas intelectuales. Yo creo que ahí el Círculo de Viena falló. Creo que ahí Edmund Husserl tenía razón cuando decía que la intelectualidad europea estaba caminando hacia un error gravísimo. El título de la obra era, no lo recuerdo exactamente, es una obra muy famosa de Husserl, era algo así como el problema de la ciencia humana o el grave problema de la ciencia humana. Claro, él decía Wissenschaft, que era la única manera de decir disciplinas intelectuales, ciencias. Cuando si uno utiliza disciplina como un hiperónimo, puede referirse a la ciencia o las diversas ciencias, que son la física, química, etcétera, y puede referirse a otras disciplinas que están todavía por desarrollarse. La de la deliberación está muy, muy desarrollada. La Escuela de Ámsterdam, Emeren, Grotendorf, ya los he citado. Las de la ideología yo creo que no están desarrolladas. Ahí me arrogo decir algo que no tengo ahora mismo la capacidad de decir, pero creo que es cierto. Bueno, la ciencia, pues eso es otra disciplina que está desarrolladísima. La discusión entre analíticos y continentales sí que existió, no se puede disolver porque sí que es una discusión relevante, de hecho es importantísima y creo que no está resuelta, a pesar de que ha habido acercamientos muy interesantes. Hay un libro de David Chico y de una autora suya, una compañera suya, disculpen que no recuerde el nombre, Entender o comprender, en la que varios autores discuten estas cuestiones, también es un libro recomendable. Y creo que a pesar de ese libro es de 2010 o 2011 creo que hay algunos libros posteriores y creo que todavía a día de hoy no se ha resuelto esa discusión. Perfecto, ahí me recordaron el nombre del autor que le mencionaba, es Bernard Williams. Sí, Bernard Williams, del año, muy bueno, creo que del muy año bueno. sí. Tiene un estudio, sí, perdón. Perdón, tiene un estudio sobre la verdad que es muy interesante y él cita a Nietzsche, autor Sí. que es utilísimo y a la vez muy problemático, es muy bueno y muy malo a la vez. Es increíble Nietzsche. Pues Bernard Williams dice en esa cita que hay que tener cuidado con la cantidad de verdad que una sociedad es capaz de asumir. Que si le das demasiada verdad a una sociedad, a una comunidad, se rompe. Y es muy curiosa esa cita, muy útil. Bueno, obviamente contestó a otra pregunta sin quererlo, que decía que, no era una pregunta, era una afirmación si Gadamer es posmoderno, y yo creo que no, obviamente, no es posmoderno Gadamer, pero bueno, creo que tampoco usted cree que Gadamer sea posmoderno. No, en absoluto. Era honrado y era sensato. Yo creo, y siento insultar a gente con esto, pero bueno, hay posmodernos que están engañados. También eso es un insulto y también lo siento. Pero hay mucho engañador. Hay mucha gente que no es honrada. Bien.
Bueno, no hay más preguntas, así que nada, muchas gracias, doctor Martín Solano, por la charla que nos ha dado, todas las preguntas que ha contestado, que han sido bastantes. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo y por la ponencia. Infinitas gracias y felicidades por el congreso, que está siendo muy bueno.